Hola, comunidad educativa particular electrónico Pichincha. Esta es la casa abierta del área de electromecánica automotriz sobre el tema de hidráulica de la materia de tren de rodaje. El objetivo planteado fue realizar una exposición de la temática de hidráulica con la ayuda de material claro, breve y conciso. De esta manera, logrando obtener un material educativo auténtico para cimentar los conocimientos adquiridos en esta asignatura de tren de rodaje a través de una pequeña introducción que este tema ofrece. A continuación vamos a ver un video de lo que qué es la hidráulica. La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos en función de sus propiedades específicas, es decir, estudia las propiedades mecánicas de los líquidos dependiendo de la fuerza a las que son sometidos. Todo esto depende de las fuerzas que se interponen con la masa y a las condiciones a las que esté sometido el fluido, relacionadas con la viscosidad de este. Como vimos, la hidráulica se dedica al estudio de líquidos por sus propiedades físicas, movimiento y equilibrio de fluidos, específicamente en los aceites usados en el funcionamiento de máquinas y distintas presiones a las que son sometidas. Principalmente la hidráulica se utiliza en los procesos industriales para controlar todo lo que es maquinaria pesada. Se encarga de transportar potencia a vías fluidos en cañerías. En la antigüedad, el primer fluido que se utilizó fue el agua. Hoy en día se ha reemplazado por aceites sintéticos y petróleo. El término fluido incluye líquido, que significa que es la hidráulica, y gases, de lo que significa lo que es los neumáticos. La hidráulica se puede dividir en dos, en la hidrostática y en la hidrodinámica. La hidrostática estudia aquellos fluidos en reposo que se encuentran en recipientes y adoptan una forma. La hidrodinámica tiene por objetivo el estudio de los fluidos que se mantienen en movimiento. Un líquido. Un líquido es toda sustancia formada por moléculas que están constantemente en movimiento, chocando entre ellas millones de veces por segundo. Algunas características de los líquidos son la viscosidad, la tensión superficial, la cohesión, la adherencia, la capilaridad, punto de embutición y punto de fusión. El líquido es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente incompresible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado con volumen definido, pero no con forma fija. A continuación te daré a conocer algunas características de los líquidos. Teóricamente es incompresible, no tiene forma definida, adquiere forma del envase en que lo contiene. Varía su viscosidad según la temperatura. Entre las propiedades y funciones tenemos transmitir la energía por todo el sistema, proporcionar la lubricación a las partes móviles, proteger los componentes contra el desgaste y corrosión, alejar el calor de los componentes. Un buen fluido o líquido debe tener las propiedades adecuadas para favorecer la disipación de calor. Teoría hidráulica y sus leyes. En todo fluido incomprensible, la velocidad del fluido en un punto cualquiera de la tubería es inversamente proporcional en el área de dicho punto de la sección transversal de la misma. Es decir, si la sección de la tubería disminuye, la velocidad del fluido aumenta. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Nos dice que al ejercer una presión sobre un fluido, ésta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones en cada parte del fluido. ¿Dónde se puede evidenciar el principio de Pascal? Un ejemplo más común para ejemplificar el principio de Pascal es en la prensa hidráulica, pero también podemos mencionar en los frenos hidráulicos de los automóviles, los elevadores de carga y un gato hidráulico. Presión y fuerza. Presión. Presión es una fuerza ejercida sobre un fluido sobre un área determinada. Fuerza. Se le puede definir como una magnitud vectorial capaz de mover, sacar la inercia a un cuerpo en reposo. Las unidades de presión. Las unidades de presión son
Newton por metro cuadrado, libras por pulgadas cuadrada, bares, pascal, kilopascal. Un ejemplo podría ser que para medir el aire de nuestras llantas les medimos en P6. Las válvulas. ¿Qué es una válvula? Una válvula hidráulica es un mecanismo que sirve para regular el flujo de fluidos. Las válvulas que se utilizan en obras hidráulicas son un caso particular de válvulas industriales que representan algunas características únicas y por tanto merecen ser tratadas de forma separada. Todo circuito hidráulico tiene sus simbologías interpretadas. En este caso, las válvulas se representan de la siguiente manera. Cuando tenemos un cuadro, representa una posición. Cuando tenemos dos cuadros, representan dos posiciones. Cuando tenemos tres cuadros, es una válvula con tres posiciones. Cada cuadro representa una posición de la válvula. Una válvula también posee unas vías. Las vías son representadas con vías verticales fuera de la posición. Entonces, como podemos ver aquí el ejemplo, tenemos una válvula de dos vías y dos posiciones. Tenemos en el siguiente ejemplo una válvula 3 medios que significa 3 vías y 2 posiciones. En la siguiente tenemos una válvula de 5 tercios que significa 5 vías y 3 posiciones. En el último ejercicio vemos que la válvula es de 4 medios, que significa 4 vías y 2 posiciones. Entonces, amigos, para que tengan conocimiento, las vías son colocadas en el numerador de la fracción, mientras que las posiciones son colocadas en el denominador de la fracción. Como podemos, las válvulas neumáticas. La simbología hidráulica tiene caracteres similares. Estas simbologías que pueden observar es de un circuito. La simbología hidráulica tiene características similares a la simbología neumática. Lo que las diferencia es el fluido que circula por ellas. Como podemos observar, en este circuito está circulando aire. Cuando nosotros encontremos la palabra aceite o líquido, este va a ser un circuito hidráulico. Como podemos observar en la primera imagen, el fluido circula de la vía 1 a 2. En la imagen de abajo, el fluido se dirige de la vía 3 a 4. Finalmente, cuando encontremos la línea vertical y horizontal, la válvula está cerrada. A nuestro lado derecho podemos encontrar otros ejemplos de válvulas. Finalmente, en la parte de abajo podemos encontrar válvulas de constitución completas. Como mi compañero acabó de dar a conocer algunas simbologías, dentro de todo circuito hidráulico debe haber conexiones como una unión de tuberías, cruce de tuberías, unión de mangueras, un acople rotante y como podemos ver hay una simbología que es una línea eléctrica. Para nosotros poder dar un mantenimiento a nuestro circuito tenemos un escape sin rosca y un escape con rosca, el cual podemos purgar el sistema. Y tenemos otra simbología que es un retorno al tanque. También podemos ver que hay un silenciador. El silenciador es más utilizado más cuando se trata de la neumática, ya que se utiliza para eliminar el sonido que genera el aire. También tenemos una fuente de presión, el cual en la hidráulica lo encontraremos con el punto negro en la mitad y en la neumática no lo encontraremos. En todo circuito necesita un elemento de presión,
como bombas hidráulicas y un compresor si es neumático. La bomba hidráulica debe tener el triángulo pintado de negro y el compresor debe tener el triángulo pintado de blanco. También encontraremos unos depósitos, como el símbolo general, el depósito hidráulico. El depósito hidráulico debe tener el triángulo pintado de negro. El depósito neumático debe tener el triángulo pintado de blanco. Todo sistema va a tener un depósito donde mantener el fluido, el cual nos enfocaremos en el cilindro diferencial de doble efecto, el cual el fluido entra por la primera vía que ingresa a nuestra cámara, el cual empuja nuestro pistón hacia afuera, y cuando retorne el fluido retorna por la vía número 2, el cual nuestro pistón regresa a su forma original. También tenemos otros tipos de actuadores, como el cilindro de simple efecto retorno por esfuerzos externos, también un cilindro de simple efecto retorno por esfuerzos externos, y también un cilindro de simple efecto retorno por muelle, el cual cuando entra nuestro fluido por la vía, el muelle va a accionar nuestro pistón. Como todo sistema hidráulico va a tener accionamientos como mando manual en general, pulsador, botón pulsador Z, control manual, mando por palanca, mando por pedal, mando por llave y mando por bloqueo. Este mando por bloqueo es donde se le aplasta y queda totalmente encendido. Ahora podemos observar un circuito básico hidráulico. Este circuito básico hidráulico está en fase de reposo. El primer elemento es el depósito, también reconocido como retorno por tanque. Como segundo elemento tenemos la bomba hidráulica. Tercer elemento, tenemos a la válvula 4/3, es decir, 4 vías, 3 posiciones, activados por una palanca y retorno por muelle. Como cuarto elemento tenemos un cilindro de doble efecto, un actuador, y como último elemento tenemos el motor, el que activa el circuito básico hidráulico. Este circuito básico hidráulico tiene 3 fases. La primera, fase de reposo. Podemos ver que las 4 vías están totalmente cerradas, es decir, el circuito básico está totalmente en reposo. La fase de activación o accionamiento es accionado por un motor eléctrico, el cual la bomba succiona el fluido para que pueda pasar el fluido por las vías 1 y 2 y finalmente se dirija al interior de nuestra cámara. La fase de retorno. La fase de retorno de las vías 1 y 2 están totalmente cerradas, ya que el fluido está en mi cámara y pueda retornar por las 2 vías, que es la 3 y la 4, y finalmente retorne al tanque. Aquí podemos observar alguna comparación de algunos circuitos básicos hidráulicos de un vehículo. En el primer caso tenemos del sistema de frenos de un vehículo. Cuando presionamos el pedal de freno, la palanca conectada empuja un pistón dentro del cilindro maestro. Esto envía el fluido hidráulico del cilindro al sistema de tuberías y luego a los cilindros de mayor tamaño ubicados a cada lado de los frenos de cada rueda. En la segunda imagen podemos observar una dirección de un vehículo. Esta trabaja como una bomba hidráulica, que hace que la dirección sea
hidráulica y no mecánica, para así facilitar la orientación de las ruedas. Como conclusiones de su trabajo, hemos resuelto: como hemos visto, la hidráulica es el estudio de líquidos por sus propiedades físicas, usadas en el funcionamiento de máquinas y presiones a las que son sometidas. La hidráulica ayuda a transportar la potencia de los fluidos por medio de las cañerías. Una de las funciones de un fluido hidráulico, como el aceite del motor, es proporcionar lubricación a las diferentes partes del mismo. Como recomendaciones, tener en cuenta que nuestro nivel de aceite no esté muy debajo de lo establecido, ya que podría causar la pérdida de presión y de flujo. Siempre tener en cuenta los mantenimientos preventivos que se debe realizar en los filtros del hidráulico, ya que si no lo hacemos se puede empezar a tapar y el rendimiento de nuestro sistema empezaría a bajar. Conocer las diferentes propiedades de los fluidos para poderlos aplicar en el circuito o sistema hidráulico del vehículo. Este ha sido la parte teórica de nuestra exposición. En este momento presentaremos unos videos donde se evidencie la aplicación de la hidráulica en maquetas realizadas en casa, así demostrando que nos podemos seguir educando con el apoyo de nuestros docentes y nuestros padres. Muchas gracias. Hola, les voy a presentar la maqueta que realicé sobre la hidráulica. ¿Qué es la hidráulica? La hidráulica es la rama de la física que estudia el compartimiento de los líquidos en la función de sus propiedades específicas. Los materiales o herramientas que utilicé fueron palos de helado, 4 jeringuillas de 5 milímetros, 2 mangueras de suero, sorbetes, una tabla triplex, pistola de silicona, cortafrío, estilete y tijeras. A continuación, el funcionamiento de mi maqueta. El funcionamiento de mi maqueta es este. Cuando accionemos uno de estos controles, una plataforma se va a elevar. Como podemos ver, se elevó la del lado derecho. Y lo mismo va a pasar con la otra plataforma. Y ahorita voy a bajar una plataforma. Hola, yo les voy a explicar el funcionamiento de mi robot hidráulico. De este lado tenemos 9 jeringuillas, las cuales tienen un color diferente y un líquido en su interior, las cuales van a viajar a través de estas mangueras a los extremos de mis articulaciones de mi robot, lo cual producirán el movimiento. Cada una de estas jeringuillas actúa como un pistón para mover las diferentes partes de mi robot. Por ejemplo, si yo presiono cualquiera de estas jeringuillas, procederá a hacer un movimiento. Entonces, si yo jalo o empujo cualquiera de estas jeringuillas, ocasionará un movimiento en el robot. En este caso, les voy a dar a conocer todos los movimientos que tiene mi robot. Muchas gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bienvenidos a la Casa de Electromecánica Automotriz. El día de hoy he realizado una maqueta sobre la pala hidráulica. A continuación voy a darle un funcionamiento.
Gracias, espero que haya sido El ingeniero le voy a presentar sobre lo que es una maqueta de sistema de frenos. Los materiales que utilicé, dos planchas de tabla A4 para formar la base y otro para formar las piezas, un resorte, dos jeringuillas de 10 centímetros con su respectivo tubo, un CD, una tapa, un motor a 9 voltios, alambre de timbre, una batería con su respectivo portabaterías, un pulsador en forma de rampa y palitos de brocheta y silicona. Las herramientas que utilicé fueron un alicate, un cortafríos, una sierra, un taladro y una lija. Funcionamiento del sistema de frenos. Cuando un vehículo trabaja en movimiento se le llama energía cinética, es decir, energía en movimiento. Cuando presionas el pedal de freno, la palanca conectada empuja al pistón al cilindro maestro. Es decir, que por función es disminuir o anular progresivamente la velocidad de nuestro vehículo. La maqueta está hecha en base a la hidráulica. Al rato de yo generar una fuerza, ejerzo una presión que pasa por las cañerías y esto produce el frenado. A continuación voy a hacer el funcionamiento de la maqueta. Gracias.